pedirle a mi compañera Fanny, integrante también del colectivo, pero bueno, antes sí me gustaría que nos pudiéramos presentar para irnos conociendo todas y bienvenidas, gracias. María de Jesús, integrante del colectivo por las mujeres de Puebla. Yolanda Vázquez, de Diario de Puebla. Alondra Méndez Luis, regidora del Ayuntamiento de Puebla, presidenta de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Maite Rivera Vivanco, regidora también de Puebla Capital, y llevo la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual. Hola, buenos días, Denise Morales, integrante del colectivo por las mujeres de Puebla. Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Araceli Molina, integrante del colectivo por las mujeres de Puebla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Me da mucho gusto estar presente. Yo soy Virginia Papaki y soy regidora de Educación del municipio de Puebla. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Papaki, activista de la comunidad por parte de mi hermana y me gustaría pertenecer aquí al grupo de mujeres por Puebla. Mi nombre es Yolanda Molina Scorpio, soy del estado de Tlaxcala y vengo en apoyo. Gracias. Soy Gabriela Rosas, representante de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia. Buenos días, mi nombre es Melanie Mesa Rosales, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mucho gusto y buenos días. Gracias a todas. Yo soy Estefanía Veras. Yo soy Estefanía Veras y soy parte de la colectiva por las mujeres de Puebla. Gracias. Pues bien, ahora sí, Fanny, adelante. Observatorio de la Ley Monzón. Infancias en situación de orfandad por feminicidio desde la tentativa. Antecedentes de la Ley Monzón. La Ley Monzón fue aprobada el 27 de febrero del 2023 en Comisiones Unidas y el 2 de marzo del 2023 fue aprobada en el Congreso de Puebla. Propone revocar la patria potestad de las hijas e hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre, así como una pena de 8 años a las personas funcionarias públicas que sean omisas o entorpezcan la investigación y 10 años de inhabilitados. La reforma que modifica los artículos 627, 628, 629, 633 y 634 del Código Civil de Puebla establece que el padre que sea vinculado a proceso o sea condenado por la comisión o tentativa de feminicidio perderá la patria, potestad, tutela y convivencia de los hijos, la cual podrá ser otorgada a los familiares de la víctima. La diputada del Partido del Trabajo en Puebla, Mónica Silva, ingresó dicha propuesta, misma que tiene su origen en el caso de la abogada activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el 21 de mayo del 2022 y cuyo autor intelectual fue su expareja y político Javier N., mismo que en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima. Actualmente se continúa exigiendo justicia a través del activismo de distintas colectivas y familiares de la víctima, a fin de que la Ley Monzón se legisle en todo el país y se dicte sentencia por feminicidio a Javier N. Objetivo del observatorio. El Observatorio de Violencia de Género, Infancias en Situación de Orfandad por Feminicidio, es una instancia de monitoreo ciudadano cuyo accionar se sustenta en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género y perspectiva de las infancias, para contribuir al acceso a la justicia y trato digno, la erradicación de la violencia institucional de las víctimas y sus familias, así como a garantizar la reparación del daño, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez, a través de la vinculación interinstitucional e intersectorial entre los distintos órdenes de gobierno, organizaciones sociales, colectivas, instituciones académicas y medios de comunicación. Marco jurídico internacional. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala en sus artículos 1 y 5, numeral 1, que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos entre ella y a garantizar su libre y pleno derecho a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, así como a la integridad personal, física, psíquica y moral. Que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
en sus artículos 1 y 2 establecen una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y para ello se comprometen a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de las instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación y de adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Que los artículos 1, 2 y 4 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer señala que la eliminación de la violencia contra la mujer es indispensable para su desarrollo individual y social, para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. Se entenderá por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Que México, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, reafirmó su compromiso de defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres para garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos y libertades fundamentales. Que en la Agenda 2030 se promueven sociedades específicas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia a los grupos en situación de vulnerabilidad y construir instituciones eficaces e inclusivas a fin de proteger los derechos humanos y el interés superior de la niñez. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 4, establece que todos los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos que se dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Marco jurídico nacional. Que en el párrafo primero y quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos indica que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones específicas. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Asimismo, aduce a la prohibición de cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que los artículos 50 y 51 de la Ley General de Víctimas establece que el Estado, a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación Aplicada. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. Que los artículos 52, 53 y 54 de la citada ley establece que los gobiernos federal y las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación
así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios en el marco de sus competencias, deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo. Así, la víctima o sus hijos menores de edad deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione. Los gobiernos federal y las entidades federativas, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permiten acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de excepción de pago, de formulario de inscripción y derechos de grado. El artículo 56 de la multicitada ley establece los derechos fundamentales al desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de derechos humanos, que, con fundamento en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, se plantea la facultad de las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, municipio o entidad federativa. La violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad, por lo que obliga al Estado a garantizar la seguridad de mujeres y las infancias, el cese de la violencia en su contra y o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia a sus derechos humanos. Artículo 2, 17 y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículos 627, 628, 629, 633 y 634 del Código Civil del Estado de Puebla. Artículo 6, artículo 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Mecanismo. Firma de convenio de colaboración con las instituciones de gobierno encargadas en atender el tema y organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación e instituciones de educación superior, colectivas y familiares de las víctimas. Integrantes. 1. Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. 2. Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Estado de Puebla. 3. Sistema Estatal DIF. 4. Fiscalía General del Estado de Puebla. 5. Poder Judicial de Puebla. 6. Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Puebla. 7. Comisión de Derechos Humanos de Puebla. 8. ONG, colectivas, etc. 9. Medios de comunicación. Y 10. Instituciones académicas. Observadores. Los observadores serán aquellas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación e instituciones de educación superior, colectivas y familiares de las víctimas, con derecho a voz para emitir recomendaciones, proponer análisis y atención a diferentes problemáticas relacionadas, pero sin derecho a voto. Estructura del observatorio. El comité, máximo órgano de la decisión, que se compone de los siguientes: 1. Presidencia. 2. Secretaría de Acuerdos o Secretaría Técnica. Y 3. Las vocalías. La presidencia la ocupará, está en blanco. La Secretaría de Acuerdos la ocupará, la cual podría ser rotada eso se va a definir ahorita, esos datos en esta mesa de trabajo. De las vocalías para las organizaciones, academia y medios de comunicación, las vocalías de representación de organizaciones de mujeres y de infancias de ámbito estatal. Las organizaciones de mujeres y de las infancias deberán comprobar su trabajo especializado y trayectoria con especial enfoque en el interés superior de la niñez. Las vocalías serán ocupadas por personas expertas académicas en el estudio de las distintas formas de violencia contra las mujeres y las infancias. Las vocalías en representación de los medios de comunicación, y las vocalías serán nombradas para un periodo que se determinará en breves momentos. Sobre el funcionamiento del observatorio. De la naturaleza. El observatorio corresponde al asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género, protección a las infancias y feminicidios. De las funciones.
1. Elaborar el diagnóstico estatal con los casos de feminicidio en Puebla y las infancias en situación de orfandad y desarrollar propuestas con base a los datos obtenidos. Número 2. Vigilar, monitorear, sistematizar y evaluar la información de las dependencias encargadas de la procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida y las infancias en situación de orfandad por feminicidio. Número 3. Generar un mecanismo de seguimiento, atención y evaluación relativo a la protección integral y reparación del daño para casos de feminicidio y las infancias en situación de orfandad. Justicia restaurativa. Número 4. Elaborar un protocolo de atención inmediata para las infancias en situación de orfandad por feminicidio en estricto apego a la protección de los derechos humanos y el interés superior de la niñez. Responsables de su aplicación y cumplimiento de la Fiscalía General del Estado, del DIF estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva. Número 5. Proponer y coordinar los procesos de incidencia en el diseño de leyes y políticas públicas en materia de violencia de género, infancia y feminicidios. Número 6. Elaborar, difundir y remitir a los distintos órdenes de gobierno un informe semestral sobre la aplicación de la Ley Monzón en casos de víctimas de feminicidio, el seguimiento de las infancias en situación de orfandad, la garantía de derechos y protección al pleno desarrollo de las infancias, así como de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas y la reparación del daño. Dicho informe deberá contener propuestas de reformas normativas para mejorar la atención y protección de las mujeres víctimas, de sus hijas e hijos menores de edad y de las personas sujetas a su tutela o guarda y custodia, así como sus familiares o personas allegadas menores de edad y asegurar el máximo nivel de tutela. Número 7. Colaborar con las instituciones gubernamentales en el seguimiento y realización de actuaciones estratégicas, estudios e informes sobre la violencia feminicida y la protección a las infancias en situación de orfandad. Número 8. Formular recomendaciones y propuestas dirigidas a las diferentes administraciones públicas y a otros órganos del Estado con competencias en la producción estadística o de datos oficiales en esta materia. Número 9. Participar en las actuaciones puestas en marcha por las dependencias del gobierno para prevenir, detectar y erradicar las distintas formas de violencia y erradicar las prácticas de corrupción y dilación de casos. Número 10. Emitir informe a los órdenes de gobierno sobre las propuestas normativas y planes de actuación estatales. Número 11. Realizar propuestas de actuación para prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos y a las personas sujetas a su tutela, guarda o custodia, así como sus familiares o personas allegadas menores de edad y realizar el seguimiento de estas propuestas de actuación. Número 12. Dar seguimiento de las quejas relacionadas con la respuesta institucional que se proporciona a las víctimas, a sus hijas e hijos y familiares y emitir las recomendaciones oportunas en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Número 13. Participar y mantener relaciones con instituciones y organizaciones internacionales similares sin perjuicio de las competencias en materia de los tratados internacionales de los que México es parte. Acciones complementarias. Acompañamiento jurídico, psicológico, médico a familiares de víctimas de feminicidio y a las infancias. Guías de protección a derechos humanos de las infancias, paso a paso. ¿Es cuánto? Gracias, Fanny, con Elena Monzón. Desde el momento que decidimos tomar toda la actividad de referencia a la iniciativa que presentaron, hasta este momento creo que todas ya tenemos conocimiento sobre el tema que está, el proceso en el que está viviendo la familia. Entonces, pues sí me gustaría escuchar a todas para ir tomando nota qué podemos sumar de todos ustedes. Y también quiero agradecer la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Isela, por estar aquí presente y acompañarnos. Muchas gracias. Una disculpa por la demora, pero pues uno a veces tiene presupuestado llegar a un tiempo y con llamadas y eso un poquito tarde, pero siempre con el compromiso y el gusto de acompañarlas
y agradezco la invitación, Chuy, y sobre todo darles a conocer que pues estoy muy comprometida con el tema de las mujeres y con el tema de derechos humanos en todos los sentidos. El por qué quiero darle otra cara a la comisión, una cara que no se había visto. Ya está muy trillado el tema, el anuncio, el decir es tiempo de mujeres, pero sí lo es. Y desde esa voluntad que se debe tener para llegar a hacer las cosas, lo digo mucho y lo voy a estar diciendo y repitiendo constantemente, el conocimiento se debe compartir, pero más allá de tener conocimiento debemos tener voluntad, porque puedes tener todo el conocimiento del mundo y si tu conocimiento no lo compartes y sobre todo no tienes voluntad de hacer las cosas, no llegan a ningún lado. Entonces siéntanse con todo el acompañamiento, todo lo que ustedes saben, porque también lo he dicho mucho y Chuy lo sabe, los grupos activistas, las colectivas, pues son quienes le dan vida a las iniciativas que llegan a la legislatura. Entonces yo creo, y también gracias a las colectivas, pues nos hacemos nosotros de conocimiento de muchas quejas que están estancadas y que pues a lo mejor por una mala administración o una mala voluntad justamente de querer hacer las cosas, terminarlas y hacerlas bien, pues tenemos mucho rezago en este organismo público, autónomo, pero además el valor más importante que tiene la comisión es que representa al pueblo, representa a la ciudadanía y que entonces quiero que sepan que nosotros estamos de brazos abiertos y que la voz de ustedes, de todas y de todos los ciudadanos, pues es nuestra visión, el acompañarles, el que las cosas se hagan de diferente manera. Y pues bueno, yo soy toda oídos y siempre digo, dentro de lo que esté en mis manos y en manos de la competencia también de la comisión, porque a veces se transquiversa cuál es la competencia de nuestra institución y lo voy a recordar brevemente. Nosotros entramos en función directa cuando un ciudadano llega a la institución dolido porque ha habido una presunta violación de derechos humanos por parte de las autoridades estatales o municipales, funcionarios públicos, mientras no somos competentes. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos la obligación de darles acompañamiento, de darles asesoría, de cobijarlos. Eso sí lo tenemos que hacer siempre, seamos competentes o no, porque representamos justamente esta materia tan sensible que son los derechos humanos de todas las personas, de todas sin excepción. Nos los marca como un mandato nuestro artículo primero constitucional y lo dice muy claro, todas las personas, no hay distinción, pero además este artículo tiene una dualidad, eso como un derecho, lo tenemos todos, pero como una obligación, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover al estudio, a la divulgación, a garantizar los derechos humanos. Entonces, pues quienes son autoridades les pega esa parte, ¿no? Si así lo queremos ver. Y por la otra parte, pues nosotros tenemos que dar ese sustento a que se cumpla esa obligación y hacer valer los derechos de los ciudadanos. Y pues bueno, bien contenta de estar con ustedes. Muchas gracias a todas. Y pues, un gusto. Gracias. Pues